Perdona lo que no puedes olvidar por Lisa TerKeurst. Capítulo 4. ¿Cómo es posible el perdón? Entré a mi cita con mi consejero, Jem, deseando haberla cancelado. Pero esta no era una cita típica de una hora, era todo un día intensivo, demasiado costosa para echarla a un lado. No había estado durmiendo bien. Tenía los ojos hinchados. Y aunque me mataran, no podía recordar si me había puesto desodorante. Increíble. Me preguntaba si el ambientador de melocotón que había visto antes en el baño de la oficina podría funcionar en caso de apuro. Redacté una nota mental para probarlo durante nuestro próximo descanso para ir al baño. Me sentía completamente desmotivada para hablar y demasiado motivada para llorar. Mi cabello se sentía pesado por el champú seco, y enredado por la falta de cepillado correcto. En vano intenté suavizarlo con las manos antes de retorcerlo al azar y hacerme un moño arriba, consciente de que debería haberlo lavado hace 2 días. Pero ¿quién tiene ese tipo de energía cuando sientes que te han vaciado la vida de la manera más injusta? Ese vacío tiene un peso implícito que no te motiva a preocuparte por la apariencia física. Jem, no sé cómo perdonar esto. Él no siente pesar por lo que sucedió, ni tampoco algunas de las otras personas involucradas en esta situación que también me hicieron daño. No creen que hayan hecho nada malo. No tienen sentimientos en torno a esto en lo absoluto. Están ahí afuera disfrutando del desastre de la vida. Y aquí estoy yo, sentada en la oficina de un consejero, tan llena de sentimientos heridos que me pregunto si es posible ahogarme en mis propias lágrimas. ¿Cómo puedo trabajar en el perdón cuando ni una onza de mí siente ganas de perdonar? No quiero hacer esto. Puede que en este momento yo sea un desastre total, pero sí hay algo que no soy es farsante. Esperaba con toda certeza que él reconociera que obviamente no era el momento para que trabajara en el perdón, y que necesitáramos cambiar el enfoque del día. Había muchas otras cosas que podríamos abordar y que me serían de gran beneficio. La higiene personal, por ejemplo, podría ser una opción obvia. No recuerdo lo que Jem respondió a toda mi resistencia. Solo recuerdo que mantuvimos el rumbo, y lo que aprendí ese día sobre el perdón cambió mi vida. Jem no dio señales de preocuparse en lo más mínimo ante mi falta de deseo de perdonar o ante la falta de cooperación de mis sentimientos. Casi parecía como si en su opinión, la intensidad de mi resistencia hacía que el ejercicio de ese día fuera más apropiado, y no menos. Eso me confundió. Ciertamente yo no quería agregar el fracaso del perdón a la lista de todo lo demás por lo que yo me autoflagelaba en esta etapa. Definitivamente era hora de ir a probar ese ambientador de melocotón. Cuando regresé, oliendo a una tarta cubierta de frutas recién horneada, Jem me entregó un bulto de tarjetas de 3x5. Lisa, ¿deseas sanarte de esto? Asentí con la cabeza. Yo sí quería sanarme. Quería con todo mi corazón empezar a salir de este pozo donde todo parecía oscuro, confuso y sin esperanza. Sin embargo, pensé que para comenzar a sanar, necesitaba sentirme mejor, que como me sentía entonces, respecto a mis circunstancias y a las personas involucradas. En aquel momento, en varias de mis relaciones muchas cosas me parecían agitadas. Cuando la vida de una persona explota, las personas a su alrededor reaccionan de diferentes maneras. En la mayoría de las personas puedes ver hermosas formas de compasión, pero no en todas. Hacemos una breve pausa para pedirte un gran favor. ¿Podrías dejarnos un me gusta y un comentario? Nos es de gran valor y nos ayuda mucho. Yo no había perdido solamente lo que creía que era auténtico en mi matrimonio. También estaba tratando de superar mi conmoción ante todas las formas impredecibles en que la gente había reaccionado por lo sucedido. Sabía que me llevaría años examinar las repercusiones. Sin embargo, la realidad más complicada en aquel momento, por mucho, era que hacía meses que no veía a Art. Estábamos separados. Y había capas de realidades complejas que nos impedían sentarnos juntos y procesar lo sucedido. ¿Cómo podría comenzar a sanar cuando no había resolución, restitución ni reconciliación con Art, ni con los demás que me hicieron daño? Pensé que había que resolverlo todo.
Pensé que aquellos que hicieron cosas incorrectas se darían cuenta de que estaban equivocados. O, al menos, algún tipo de justicia le daría un toquecito a mi mundo virado de cabeza y lo pondría en su lugar. Y algo en todo esto parecería justo. Entonces, consideraría el perdón. Y luego quizás podría sanar. Sin embargo, mientras mi consejero seguía hablando, comencé a darme cuenta de que tal vez nunca sentiría que las cosas eran justas. Incluso si ocurriera el mejor de los casos y las personas que me lastimaron repentinamente se arrepintieran y admitieran todo lo que habían hecho, eso no repararía lo que sucedió. Eso no borraría el daño. Eso no se llevaría los recuerdos. Eso no me sanaría instantáneamente ni haría que nada de esto pareciera correcto. Y lo más probable era que en el mejor de los casos no se manifestaría en la mayoría de las grandes situaciones en las que me lastimaron. Los grandes conflictos rara vez son tan ordenados. Por lo tanto, tenía que apartar mi sanidad de las decisiones de las personas. Mi capacidad para sanar no puede depender de las decisiones de nadie, solamente de las mías. Recuerdo exactamente dónde estaba parada cuando al fin me di cuenta de lo que mi consejero Jim había estado tratando de enseñarme sobre cómo apartar mi sanidad de las decisiones de los demás. Yo estaba en Israel. Era un día caluroso. Quería que el guía se apurara y terminara lo que estaba diciendo para poder irme a un lugar más fresco. Pero entonces, él expresó algo que me sacudió. Jesús no realizó muchos milagros de sanidad en Jerusalén, o al menos no fueron registrados. Durante toda mi vida, cuando leía sobre los milagros de Jesús, imaginaba que la mayoría de ellos ocurrían en la ciudad de Jerusalén o en sus alrededores. Yo había estado en Tierra Santa para estudiar la Biblia varias veces, pero no fue hasta mi octavo viaje que el guía destacó este hecho. Si estás leyendo el Evangelio de Juan, solo se registran 2 milagros de sanidad de Jesús realizados en Jerusalén. Uno fue la curación del hombre inválido en el estanque de Betzatá, registrado en Juan 5. El otro fue la curación del ciego en el estanque de Siloé en Juan 9. En ambos casos, la sanidad se produjo después de una decisión que ellos tomaron de obedecer al Señor, una decisión que no depende de las acciones de nadie más. Al principio, el inválido pensaba que necesitaba la cooperación de otras personas para ayudarlo a llegar al estanque cuando los ángeles agitaban el agua, según la superstición que muchos creían. Entonces, cuando Jesús le preguntó, ¿quieres quedar sano?, la respuesta del hombre no fue, sí. En cambio, le dio a Jesús una excusa basada en el hecho de que nadie lo ayudaba a llegar al agua. No es sorprendente que el hombre estuviera tan concentrado en lo que otros necesitaban hacer que casi se pierde lo que Jesús podía hacer. Esto me desafía en muchas áreas. Yo no he estado paralizada como este hombre, pero sé muy bien lo que se siente cuando uno no puede avanzar sin que otras personas cooperen como creo que deberían cooperar. Sin embargo, Jesús nunca hizo un comentario sobre las personas con quienes el paralítico parecía tan obsesionado. Jesús simplemente le indicó que se levantara, recogiera su camilla y que anduviera. La Biblia luego plantea, al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Juan 5:9. La sanidad no necesitó a nadie más que al inválido y a Jesús. El otro milagro con el ciego se encuentra en Juan 9. Si deseas descargar este libro, déjanos tu correo en los comentarios y te lo enviaremos. No leemos mucho sobre lo que el ciego pensaba de aquellos que lo rodeaban. Pero sí leemos que los discípulos tenían muchas ganas de saber quién fue el responsable de las acciones que causaron la ceguera. Se necesitaba culpar a alguien. Alguien tuvo la culpa. Jesús echó por tierra esa suposición. No culpó ni avergonzó a nadie. Dijo que la ceguera de este hombre sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida, Juan 9:3. Luego Jesús escupió en el suelo, mezcló un poco de barro, lo untó en los ojos del ciego, y le indicó que fuera a lavarse en el estanque de Siloé. Jesús tuvo compasión. Jesús tenía el poder. Jesús no supeditó la sanidad a lo que otras personas hicieran o poseyeran. Jesús dio la instrucción. El ciego obedeció. Jesús sanó. El ciego siguió adelante. De pie en Jerusalén aquel día, mi guía prosiguió, en el Evangelio de Juan,
Solo se registraron 2 milagros de sanidad que Jesús realizó en Jerusalén. Uno nos mostró una nueva forma de caminar. El otro nos mostró una nueva forma de ver. No estoy segura de todos los matices que él procuraba transmitir con esa afirmación. Pero en mi caso, en un abrir y cerrar de ojos saqué mi diario para registrar esta revelación. Y escribí, para mí, el poder seguir adelante, y ver más allá de esta oscuridad actual, es entre el Señor y yo. No necesito esperar a que otros hagan nada, ni esperar la culpa o la vergüenza que no le hará ningún bien a nadie. Sencillamente debo obedecer lo que Dios me pida en este momento. Dios me ha dado una nueva forma de caminar. Y Dios me ha dado una nueva forma de ver. Se trata del perdón. Y es hermoso. Tengo que poner mi sanidad en las manos del Señor. Necesito centrarme en lo que puedo hacer para acercarme a Él en obediencia. Y el perdón es lo que me pide. Debo apartar mi sanidad del arrepentimiento o la falta de éste por parte de los demás. Mi capacidad para sanar no puede estar condicionada a que otra persona desee mi perdón, sino solo a mi disposición a otorgarlo. Y tengo que apartar mi sanidad de que todo esto sea justo. Mi capacidad para sanar no puede estar condicionada a que la otra persona reciba las consecuencias adecuadas por su desobediencia, sino solo a mi obediencia a confiar en la justicia de Dios, ya sea que la vea o no. Mi sanidad es decisión mía. Puedo sanar. Puedo perdonar. Puedo confiar en Dios. Y nadie puede tomar como rehén ninguna de esas hermosas realidades. La sanidad llevará tiempo. Pero debo avanzar hacia allí, si es que espero llegar allí algún día. Y el perdón es un buen paso en la dirección correcta. No solo bueno, sino necesario. Cuando no seguimos adelante, cuando nos atascamos en nuestro dolor, incapaces de escapar del agarre de ese dolor amenazante, el trauma se arraiga. Cuando seguimos reviviendo lo que sucedió en nuestra mente una y otra vez, seguimos experimentando el trauma como si sucediera en el momento presente. El tiempo se detiene con un chirrido, nuestros corazones se aceleran con pulsaciones sumamente impredecibles y terriblemente incontrolables, y nuestros cerebros siguen emitiendo alarmas internas de que ya no estamos seguros. Esto es útil por un tiempo, ya que necesitamos escapar del peligro inmediato, pero permanecer en este modo a largo plazo definitivamente no es saludable. Necesitamos con el tiempo avanzar hacia un estado de sanidad, de descanso. Con el tiempo necesitamos llegar al lugar donde dejamos de reproducir una y otra vez en nuestras mentes lo que nos hirió. El cerebro y el cuerpo están programados para correr al hogar, donde la seguridad puede ser restaurada y las hormonas del estrés pueden encontrar descanso. Mi capacidad para sanar no puede estar condicionada a que otra persona desee mi perdón, sino solo a mi disposición a darlo. Seguir adelante no es solo una buena teoría. Seguir adelante es fundamental. He leído esa oración de la cita anterior una y otra vez. El cerebro y el cuerpo están programados para correr al hogar. Hogar. Estoy programada para correr al hogar. Hebreos 13 lo dice de esta manera, pues este mundo no es nuestro hogar permanente, esperamos el hogar futuro. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien y de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Y ahora, que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. Si bien puedo anhelar estar en la eternidad algún día, no tengo que esperar para vivir mi ciudadanía celestial. Puedo traer el cielo a la tierra hoy al vivir de una manera tan misericordiosa que mis decisiones se alineen con Dios. Considera la oración del Señor. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Mateo 6:10. Mi corazón encontrará mejor casa en la seguridad de la verdad de Dios. Como lo expresa el versículo citado arriba, Él me equipará con todo lo que necesito para hacerlo. Él me empoderará para hacer lo que Él mande. Y entonces corro hacia el perdón que Dios ordena.
Y solo entonces encontraré la paz sanadora que Él ofrece. Rehusarse a perdonar es rehusar la paz de Dios. Yo estaba cansada de rehusar la paz. Entonces, tomé las tarjetas de 3x5 que Jem me entregó y comencé a escribir las cosas que necesitaba perdonarle a Art, un hecho por tarjeta. Para mi cerebro era importante concentrarme primero solo en lo que había sucedido entre nosotros dos. Luego, cuando me vinieran a la mente otras personas y otras heridas, tomaría nota de estas, y pondría esas tarjetas en una pila separada para tratar con ellas después. En una tarjeta tras otra, escribí en tropel cada hecho que pude recordar de todo lo que me había herido tan profundamente. Jem me indicó que las colocara en el piso con las letras hacia arriba, en una larga fila que serpenteara alrededor de la oficina. Luego me entregó una pila de cuadrados de fieltro rojo cortados un poco más grandes que cada tarjeta, y me indicó que declarara mi perdón para cada hecho específico. Por último, yo debía sellar cada declaración de perdón colocando una pieza de fieltro rojo sobre la parte superior de la tarjeta, como símbolo de la sangre de Jesús y su sacrificio supremo para perdonarnos. Los sentimientos heridos a veces no quieren cooperar con las instrucciones sagradas. Es por eso que en este proceso tengo que agregar algo de lo que Jesús hizo en la cruz. La cruz fue el acto de perdón más sagrado que jamás haya tenido lugar. Y fue su sangre derramada por nuestros pecados el ingrediente redentor que logró un perdón que nunca podríamos haber obtenido o ganado por nosotros mismos. Ver nota final para más explicaciones. 2. Solamente tiene sentido incluir la sangre derramada de Jesús en mi acto de perdón cuando lograrlo por mi cuenta parece sumamente difícil, tal vez hasta imposible. Jesús lo hace posible. Perdono a Art por guardar secretos. Y lo que mis sentimientos aún no me permiten hacer, la sangre de Jesús lo cubrirá con creces. Perdono a Art por quebrantar nuestros votos matrimoniales. Y lo que mis sentimientos aún no me permiten hacer, la sangre de Jesús lo cubrirá. Perdono a Art por traicionar mi confianza. Y lo que mis sentimientos aún no me permiten hacer, la sangre de Jesús lo cubrirá. Y con cada tarjeta, tuve un momento notable de perdón, en el que vacié mi corazón de todos los hechos densos de lo que sucedió. No es que haya borrado todos estos hechos de mi memoria, llegaremos a eso en solo un minuto. Sin embargo, hacer esto con uno a la vez, me liberó de llevar todos esos hechos no expresados, que se habían enredado hasta formar un gran embrollo que parecía demasiado grande para perdonar. Una por una, reconocí todas las piezas y las partes de lo que parecía una pesadilla sumamente abrumadora. Y, mientras verbalizaba lo sucedido, por fin sentí que tenía una voz en medio del caos. Mi dolor no necesitaba que Art lo validara, ni que nadie más lo reivindicara. Solo necesitaba verbalizarlo, decirlo en voz alta, reconocerlo como real y sacarlo a la luz. Solo con verbalizar todo el dolor en una lista de hechos trajo un sentido de dignidad a mi mundo. Y me di cuenta de lo que significaba cooperar con el perdón de Jesús. Significaba verme a mí misma como Jesús me ve, quebrantada pero aún elegida y digna del perdón. Significaba ver a Art como Jesús lo ve, quebrantado pero aún elegido y digno de perdón. Y, sobre todo, me quitó la presión de abrirme paso hacia el perdón a través de mis sentimientos. Solo necesitaba traer mi voluntad de perdonar, no la plenitud de todos mis sentimientos restaurados. Voy a repetirlo una vez más, porque no quiero que pases esto por alto. Solo necesitaba traer mi voluntad de perdonar, no la plenitud de todos mis sentimientos restaurados. Porque todo lo que mis sentimientos no permitían, la obra de Jesús en la cruz podría cubrirlo. Es posible que demore años en ordenar y sanar mis sentimientos, pero la decisión del perdón no tenía que esperar todo eso. Ahora comprendí que la decisión de perdonar era un paso importante a dar lo antes posible. Sería crucial tener en mente este momento señalado, para poder tener seguridad del progreso definitivo que había logrado hacia la sanidad. De lo contrario, la naturaleza de la sanidad de 2 pasos adelante, 1 paso atrás, 3 pasos adelante, 6 pasos atrás, 5 pasos adelante, 1 paso atrás, me habría hecho dudar que estuviera logrando algún avance en absoluto. Si sacas la cuenta, en realidad estás avanzando más pasos hacia adelante que hacia atrás,
Pero la sanidad emocional no es tan lineal y ordenada como un problema matemático. Cuando sentimientos desencadenados nublan nuestra visión con emociones intensas resulta difícil ver el progreso. Y el progreso en cuanto al perdón puede ser difícil de señalar cuando la ira y la confusión que el daño causó no desaparecen inmediatamente al verbalizar una declaración de perdón. Pero ten en cuenta que esto no solo es normal, sino que es parte del proceso. Lo que estoy a punto de compartir contigo es uno de los secretos más cruciales para mantenerse en el camino hacia la sanidad integral cuando has sido herido profundamente. El perdón es a la vez una decisión y un proceso. Tú tomas la decisión de perdonar los hechos de lo que sucedió. Pero luego, debes también caminar a través del proceso de perdón por el impacto que esos hechos han tenido en ti. Cada trauma tiene un efecto inicial y un impacto a largo plazo. El efecto inicial en mi situación fue el descubrimiento de la aventura amorosa de mi esposo y los cambios inmediatos que como resultado se produjeron bruscamente en nuestro mundo. Hubo la conmoción y la devastación que ocurrieron durante la etapa de trauma y que se convirtieron en hechos de la historia. Aunque esa etapa ha terminado y han pasado muchos años de sanidad, todavía hay momentos en que me tropiezo con un mal recuerdo. O una declaración detona algo en mí, y me siento abrumada por una inesperada ola de dolor, o me asalta un temor que despierta todo tipo de ansiedad y pensamientos irracionales. Ese es el impacto que tuvo este trauma en mí. Por ejemplo, si un conductor no se detuvo en el semáforo y golpeó tu vehículo con tal fuerza que tu pierna se fracturó en varios lugares, eso es lo que sucedió. Pero mucho después de que los huesos sanen, si ahora caminas cojeando o si padeces daño en los nervios, o ya no puede correr, el impacto del accidente continúa afectándote. Incluso después de perdonar al otro conductor por el hecho sucedido, habrá recordatorios constantes que detonarán respuestas emocionales continuas. Cada mañana, cuando te paras frente a tu armario y ves tus zapatos de correr, se desencadenan sentimientos con solo ver algo que solías disfrutar tanto y que ahora te ha sido quitado por una elección que no fue tuya. El sentimiento puede tener un rango de variación que va desde la desilusión, que desaparece rápidamente, hasta la amargura por la injusticia de todo lo ocurrido. Incluso puedes inventar historias en tu mente, e imaginar al conductor que te golpeó corriendo, moviéndose libremente sin una preocupación en este mundo. La ira aumenta dentro de ti con tanta fuerza que casi te exige que hagas algo para corregir la balanza de la justicia. No obstante, así como aumenta la ira, también aumenta la confusión. Tal vez ya has verbalizado tu perdón hacia este conductor. Y lo hiciste sinceramente. Entonces, ¿cómo rayos podría esa ira, al borde de la rabia, estar dentro de tu corazón junto con ese momento señalado de perdón? Una vez más, incluso cuando has tomado la decisión de perdonar, detonantes como estos te recordarán que también hay un proceso de perdonar a las personas por el impacto que esto ha tenido en ti. En este escenario, estos detonantes operarán cada vez que recuerdes que tu pierna ya no funciona como antes del accidente. Cuando los detonantes aparecen, el día del trauma original se sentirá extremadamente presente una vez más. ¿Te ha sucedido esto? A mí también. Aquí es donde comenzamos a preguntarnos, y a dudar, y a sentirnos sin esperanza. Quizás el perdón no funciona. O quizás nuestro perdón no funciona. Nos preguntamos si algo anda mal en nosotros. Tal vez simplemente no somos capaces de ofrecer el tipo de perdón que otras personas, según parece mejores personas, son capaces de ofrecer. O tal vez este agravio es demasiado grande. O tal vez nuestras emociones son demasiado frágiles. O tal vez solo pronunciamos las palabras, pero nunca lo hicimos desde el fondo de nuestro corazón. Supongo que eso podría ser cierto. Pero supongamos que si pronunciamos las palabras, incluso si nuestros sentimientos aún no hubieran logrado ponerse a la par completamente con la decisión de perdonar, y confiamos en que el Señor llenaría cualquier vacío, entonces esa decisión fue genuina. Entonces, ¿por qué toda esa lucha persistente con emociones profundas en torno a un incidente que ya hemos perdonado? La decisión de perdonar no enmienda todas las emociones dañadas. No elimina automáticamente la ira, la frustración, la duda, la confianza dañada o el miedo. Para trabajar en esas emociones, ahora debemos comenzar el proceso de perdonar a esa persona por el impacto.
Recuerda, la decisión de perdonar reconoce los hechos de lo sucedido. Pero la travesía mucho más larga del perdón trata con todas las formas en que estos hechos te afectaron, el impacto que produjeron. La travesía con Art fue larga y brutal. Hubo años en que parecía que el divorcio era inminente, y nadie estaba más anonadada que yo ante una reconciliación final. Hubo una lenta restauración de lo que había sido dañado tremendamente. Hubo arrepentimiento. Hubo perdón. Hubo una aceptación de que, solo porque algo no estuvo bien durante mucho tiempo, no significa que no se pueda lograr con el tiempo. Hubo algo de sanidad que ambos trabajamos de manera individual. Y luego estaba la decisión de que era hora de sanar juntos. Hubo una hermosa renovación de votos. Si alguna vez nos encontramos personalmente, lo que más me gustaría sería mostrarte las fotos y los videos de ese día. Y contarte más de la historia. Pero por favor debes saber que este no fue el final de la historia. Como ya expresé, incluso cuando tomamos la decisión de perdonar por los hechos de cómo nos hemos lastimado, también hay un proceso de perdonar por el impacto que seguirá aflorando durante meses, años, tal vez incluso décadas más tarde. Y todo el dolor de un matrimonio hecho pedazos no solo vino de Art. Hubo otros involucrados a los que también yo necesitaba perdonar. Unos meses después de la renovación de nuestros votos, Art y yo estábamos hablando. No tratábamos ningún tema difícil ni molesto. Luego él mencionó el nombre de una amiga que me hizo algo muy doloroso cuando todo se vino abajo. Art no tenía idea de que aún me sentía tan lastimada por esta persona, que el mero sonido de su nombre trajo una pesadumbre sobre mí que sentí que no podía controlar. Se me aceleró el pulso. Mi cara y mi nuca se sentían calientes. Me comenzaron a sudar las manos y sentí que la garganta se me cerraba. Miré a Art con lágrimas en los ojos y le dije, solo escuchar su nombre tiene un efecto tan abrumador en mí. Yo la perdoné. Sé que ella no se dio cuenta de cuánto me lastimaría lo que hizo. Incluso he llegado al punto de poder ver cómo Dios usó lo que ella hizo para bien. Sin embargo, todavía estoy tan molesta por lo que sucedió que mi cuerpo tiene una respuesta física a las emociones que surgen cada vez que pienso en ella. Y aquí está la parte loca. En comparación con otras cosas que he tenido que perdonar, lo que ella me hizo no fue gran cosa. Pero debido a que aún sentía el impacto, el daño era profundo. Entonces, supe que tenía que tener otro momento marcado de perdón por todo lo que sentía ahora. Cuando la perdoné por lo que sucedió en el pasado, simplemente escribí en una de aquellas tarjetas de 3x5 lo que ella había hecho y luego la cubrí con el fieltro rojo. Pero ahora, necesitaba hacer ese mismo ejercicio para perdonar a esta amiga por el impacto. La perdono por ser insensible a mi dolor y decir cosas que me hicieron sentir despreciada y juzgada. La perdono por la ansiedad que esto sigue provocando en mi corazón y por incapacitarme en cierto modo a confiar en otros amigos. En aquel momento, yo no tenía ninguna tarjeta de 3x5 conmigo, ni los cuadrados de fieltro rojo que mi consejero tenía disponible en su oficina cuando realizamos juntos este ejercicio. Entonces, sencillamente cerré los ojos y realicé el ejercicio en mi mente. Y terminé en oración, y lo que mis sentimientos no permiten, lo cubre la sangre de Jesús. Amén. Es de esta manera que el perdón es a la vez una decisión y un proceso. Cada ofensa necesita un momento marcado para liberar la falta de perdón que amenaza con mantenernos como rehenes y evitar que sigamos adelante. Sin embargo, si todavía estás luchando con sentimientos no resueltos, eso es comprensible. Como me explicó mi consejero, tu decisión de perdonar los hechos de lo sucedido se realiza en un momento específico en el tiempo. Sin embargo, el proceso de trabajar con todas las emociones derivadas del impacto de lo sucedido probablemente tendrá lugar con el tiempo. Este ejercicio no repara ni cambia lo sucedido. Pero me da algo que hacer además de revolcarme en todo el dolor. Pude dejar de querer procesar en exceso lo que mi amiga había hecho y todas las formas en que me hirió y, en cambio, pude regresar a estar con Art. Tiempo atrás, ese tipo de emoción detonada habría descarrilado toda nuestra conversación. Yo hubiera atribuido erróneamente a Art los sentimientos de dolor que me causó mi amiga y lo hubiera enredado todo en el caos.
lo más probable es que ambos hubiéramos abandonado heridos la conversación. Él habría tomado mis emociones agitadas como una cuestión personal. Yo le habría guardado rencor por no ser más comprensivo. Hubiéramos desperdiciado mucha energía colaborando directamente con los planes del enemigo de causar división entre nosotros. Sin embargo, ahora sabemos cómo evitar eso. Por favor, no te hagas una imagen demasiado idealizada de mi progreso. En muchas otras ocasiones, las cosas no salieron tan bien en conversaciones como esta. Pero estoy mejorando, y Art también. Y sé que gran parte de todo esto está marchando a través de este proceso de perdón continuo. Sí, los detonantes son increíblemente difíciles y pueden ser terriblemente molestos. Sin embargo, en realidad estoy empezando a verlos desde una nueva perspectiva. Solía pensar lo injusto que era tener que lidiar con el impacto del suceso traumático una y otra vez, a medida que nuevos detonantes me lo recordaban. ¿Por qué no podría ser solo una situación de una vez y por todas? Nos lastiman. Nosotros perdonamos. Seguimos adelante. Tal vez sea por la misericordia de Dios. Cuando mi amiga me hirió tanto, sumado a las heridas que me produjo Art, si todo el impacto emocional me hubiera golpeado al mismo tiempo, me podría haber matado. No estoy siendo dramática. Las repercusiones emocionales afectaron profundamente mi cuerpo. Si leíste mi último libro, sabes que casi muero durante la peor etapa de todos los traumas, cuando mi colon se retorció y cortó el flujo de sangre en mi interior. Me tuvieron que realizar una cirugía de emergencia para extirparme la mayor parte del colon, y luego pasé semanas en la sala de cuidados intensivos luchando por sobrevivir. El cirujano que me realizó la operación, expresó posteriormente que cuando me abrió, el trauma era tan grave que parecía que me había atropellado un autobús. La mayoría de nosotros nunca veremos cómo el aferrarnos a nuestro dolor, resentimiento y falta de perdón puede llegar a verse en la realidad. Pero he observado algunas de las fotos de mi operación. Y estoy más convencida que nunca, que el trauma emocional nos golpea con tanta dureza e impacto como casi cualquier otra cosa. Fue crucial que el impacto pleno de todo lo que Art y yo estábamos enfrentando no me golpeara de una sola vez. Ser capaz de ocuparme del impacto que se manifestó en los días, semanas y años posteriores es una gracia de Dios por varias razones. Mientras más tiempo trabajo en mi sanidad, mayor perspectiva puedo aportar a esos sentimientos desencadenados. Estos ya no son tan dominantes e intensos como lo fueron una vez. Todavía me molestan, pues llegan con una energía inherente que amenaza con llevarme a un lugar al que no quiero ir. Todavía pueden hacerme llorar, cerrarme o sentirme atemorizada o amenazada. Pero ahora he mejorado mucho, en el sentido de que me siento en el espacio entre el sentimiento y la reacción. No siempre es tan apremiante. Y estos sentimientos desencadenados ya no me descarrilan por completo como solían hacer. Por lo tanto, me siento con ellos y me tomo el tiempo para resolverlos. Ahora puedo discernir mejor cuál es el sentimiento y qué hacer con él. Tengo una serie de preguntas que me ayudan a analizarlo. Por ejemplo, si al ver una foto de nuestra etapa difícil me siento golpeada por una ola de tristeza, intentaré clasificar qué es verdad y qué no es verdad sobre esta foto. Me daré un tiempo corto para lamentar lo perdido. Estaré atenta a cualquier sentimiento de miedo que esto pueda provocar. ¿Es este el miedo remanente de esa etapa, o hay algo a lo que deba prestarle atención hoy? También mediré mi sentimiento hacia esta persona en una escala de, bueno, a, neutral, a, frustrado, a, herido, a, enojado, a, desear represalias. Discerniré si necesito procesar esto en voz alta con alguien, o simplemente resolverlo en mi propio diario. Entonces recordaré que el daño que causaron fue por un daño que ellos arrastraban. Eso no justifica sus acciones, pero me ayuda a tener compasión por el dolor que seguramente han sufrido. No tengo que conocer ninguno de los detalles de lo que sucedió en su pasado. Solo puedo dejar que esa comprensión lleve mis pensamientos de lo que me hicieron a cómo ellos quizás sufrieron. Y en esa compasión encuentro una similitud, que ambos somos seres humanos tratando de encontrar nuestro camino.
Más adelante en este mensaje abordaremos el importante papel que juegan la compasión y las similitudes, lo que compartimos en común, en el proceso de perdón. Por ahora, me doy cuenta de que el dolor que pasó a través de ellos y llegó a mí es un momento de oportunidad más épico de lo que había comprendido. Ese dolor puede o bien atravesarme y ser desencadenado sobre otros, o bien, yo puedo detenerlo aquí mismo, ahora mismo. El mundo puede volverse un poco más oscuro o más brillante solo por la decisión que yo tome en este momento. Entonces, inclino la cabeza y saco mentalmente otra tarjeta de 3x5 y los cuadrados de fieltro rojo, y coopero con el perdón del Señor. Perdono a esta persona por cómo sus acciones de aquel entonces todavía me están impactando en la actualidad. Y lo que sea que mis sentimientos aún no permitan, lo cubrirá la sangre de Jesús. Otro acto de perdón representa aún más sanidad y claridad. Otra pincelada intencional de belleza reemplaza lentamente la oscuridad con matices de luz creíble.